En este video les mostraré de forma breve 10 historias de Sims que tienen pasados bastante trágicos o perturbadores. Empecemos. Olvido quedó viuda desde muy joven, como lo cuentan en los acontecimientos de los Sims 2. Los 3 esposos que tuvo se le murieron y todos están enterrados en su jardín, así como otros de sus empleados. En su vejez, vive junto a su sobrina Ofelia, quien quedó huérfana. Olvido Fantoche solo llegó a tener un hijo con la parca. Al niño le pusieron nervioso del todo, pero al tiempo, él terminó siendo adoptado por otra pareja de científicos del barrio. Tanto en las rarezas como en su antiguo pueblo de Midnight Hollow, donde ella vivió la mayor parte de su adultez, en su biografía se da ciertos indicios de que ella podría ser una asesina en serie, que ha encontrado la forma de salirse con la suya porque dice: Olvido no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Pasa el tiempo recogiendo flores, afilando maderos y cavando en su patio. Al parecer su único motivo para matar a otros es volver a reencontrarse con el misterioso ser que le roba el alma a los Sims cuando mueren. En los Sims 3 se explica que Homero Lápida y Elvira la Soledad se conocieron desde la escuela. Al crecer, Homero, el hijo de Gunther, quien era en ese entonces el alcalde del pueblo de Sunset Valley, logró convertirse en un científico de renombre, ampliando la fortuna de sus papás. Años después, ese mismo pueblo pasó a llamarse Vista Gentil en los Sims 2. Siguiendo esa misma línea del tiempo, para ese entonces la hija mayor de Homero, Cassandra Lápida, estaba pensando en casarse con Juan Tenorio, con quien se sospechaba que las hermanas Nina y Mina Caliente mantenían una relación a escondidas con él, inclusive sin saberlo entre sí. Los últimos datos que se tienen de Elvira antes de su misteriosa desaparición fue que su yerno Juan Tenorio la invitó a su apartamento y ella rechazó sus avances amorosos. En realidad, el secuestro de Elvira formaba parte del plan de las hermanas Caliente, quienes resultaron ser hijas de un alienígena con una Sim. Así que, una vez que se deshicieron de ella, y Mina quedó viuda de Miguel de la Soledad, quien era el hermano mayor de Elvira, su cuñada, cegada por amor al dinero, pasó a intentar conquistar a Homero, que ya en su vejez aún seguía obsesionado con encontrar a su esposa. Había un clon de Elvira en el barrio de las Rarezas en los Sims 2, la cual no tiene relación con su familia. Se puede restablecer mediante trucos debido a que su desaparición se trató de un error del juego. Sin embargo, siguiendo con la trama, en el barrio que vino con la expansión de los Sims 3 hacia el futuro, se descubrió que había una Sim enterrada en ese lugar, similar a lo que fue Elvira. Esa versión tampoco tiene recuerdos de su familia y es una zombie, la cual se presume que es como terminó ella después de que la abdujeran los aliens. Para Lily Carvajal, adquirir una casa victoriana después de tanto esfuerzo se trataba de un logro que nunca olvidaría. Sin embargo, no esperaba que la residencia estuviera ocupada por seres tan peculiares como lo eran los fantasmas de la familia Lucero. Desde el fallecimiento de Lily a causa de los sustos por la actividad paranormal que sufría ahí, a los vecinos no les quedó duda de que había algo extraño oculto en el profundo sótano de esa mansión. En la actualidad, la casa es acechada por 3 fantasmas. 2 son adolescentes vistos en la imagen de la izquierda: Javier, un muchacho de pelo rubio; Galatea, una chica que llevaba un uniforme de colegio; y Lily. Adentro hay 2 ataúdes en el sótano, que pone en evidencia que ciertos miembros de la familia Lucero podrían haber sido vampiros mezclándose en el mundo de los vivos. Aunque esto es pura especulación, pues no se puede jugar con ellos ni tampoco resucitarlos hasta donde se sabe. Nuestros Sims se pueden mudar a la casa, pero pueden ser asustados de muerte si tienen las necesidades bajas. Toda la ciudad de SimCity considera a Sony como una amenaza o peligro. Aquellos Sims que desconozcan el origen de su pintura y la cuelguen en sus hogares invocarán la molesta presencia del payaso en sus residencias. Va a costar bastante liberarse de él, pero se puede gracias a los cazadores de payasos en los Sims 1. Mientras Sony esté en el lote, se esforzará en animar a los Sims, evitando que caigan en la depresión, pero siempre terminará causando lo contrario. Aún así,
Su cuadro puede encontrarse en el modo comprar para ponerlo cuando queramos. Este sim no volvió a aparecer sino hasta los Sims 3. Se le puede visitar en el cementerio de Sunset Valley. Podremos ver a su fantasma de color azul porque la causa de muerte fue por ahogamiento. Se puede resucitar con un par de trucos para jugar con él como fantasma, ya que los Sims 3 es una precuela de los Sims 1 respecto a su trama, lugares y Sims precreados. Entonces en la primera entrega de la saga, al invocarlo con el cuadro, se podría decir que es un fantasma o el hijo de este que se ahogó. Como los Sims 4 pertenece a una línea cronológica alternativa de los juegos anteriores, también se puede encontrar el payaso como un personaje jugable. Tiene animaciones especiales y otorga emociones nuevas. Su apariencia parece basarse en Pennywise del libro It, escrito por Stephen King. Agnes, mejor conocida como la señora Culo Prieto, ni siquiera le dio tiempo de cambiarse su apellido de soltera al de su esposo Eric en su juventud, porque este falleció en la misma luna de miel. En los Sims 3, Eric quedó enterrado donde ella vive. A veces, él se manifiesta como fantasma por diversas razones y una de ellas es para ahuyentarle los pretendientes que le salgan. Igual se puede intentar resucitarlo. En esa casa que venía en el juego base de los Sims 3, también descubrimos que el cuarto del que sería su futuro hijo quedó remodelado a medias y con los juguetes. Desde su adultez en los Sims 3 hasta los Sims 1, que es la precuela de esa trama, es evidente que la señora Culo Prieto se amargó y nunca pudo seguir adelante. En toda la saga se le puede encontrar en bares, le gusta tejer o vender verduras y vegetales en el caso de los Sims 4, hasta darle con el bolso a las parejas que se den afecto o se vistan de manera inapropiada para su gusto. Siempre andará enojada y será bastante difícil tener una relación con ella en los Sims 4. En la versión actual del juego hay un Tawny llamado Roberto en Chestnut Ridge, quien hace referencia al esposo que ella tuvo en los Sims 1. ¿Podrá encontrar el amor de su vida aunque sea en su vejez? Nervioso del todo, se le conoce por ser el único hijo que tuvo la parca con Olvido Fantoche. En su niñez fue llevado a un orfanato y posteriormente se le dejó enfrente de la residencia de los Beaker, o mejor conocidos como los Panero en español, quienes viven en el barrio de las rarezas. Nadie sabe en realidad desde hace cuánto Nervioso ha estado con esa familia, pero hay varias versiones de los vecinos del barrio donde se rumora que lo utilizan para experimentos bastante turbios, como se aprecia en las imágenes. Y en efecto, cuando vamos a jugar con la familia, nos damos cuenta de todo esto. Él no aprendió más habilidades que el deporte. Parece que ambos querían tratarlo como un objeto de estudio porque Loki es científico y su esposa Circe es genetista. En la versión de los Sims 2 para PlayStation, descubrimos que Nervioso muere siendo miserable a causa de los experimentos. Su novia Annie, al enterarse, pensó que más bien él la había dejado para nunca volver. Sin embargo, como de costumbre, al jugar con cada familia, nosotros somos libres de elegir qué rumbo darle a la historia. Podemos mudar a Nervioso a vivir solo, separar a los esposos locos, hacer que tengan más hijos, entre otras opciones. Pero su historia original no deja de ser impresionante. Todo lo que quería Brunhilde era ser feliz, casarse y formar una familia. Nadie sabe cómo murió, ni mucho menos tampoco se indica cómo logró obtener vida, aunque fuese de esa forma tan peculiar. Ella fue un personaje no jugable que se introdujo en los Sims Magia Potagia en el 2003, donde trabajaba como empleada. Sí se adquiría el ataúd del que salía en el modo comprar. Solía asustar a las trabajadoras de carne y hueso que salían huyendo aterrorizadas si se la encontraban. También se sabe que es una gran fan de la parca. Cuando él venía a llevarse el alma de un sim en alguna unidad doméstica y ella estaba por ahí, sin duda saldría corriendo a pedirle un autógrafo. Años después apareció en los Sims 3 y luego regresó para los Sims 4,
fenómenos paranormales. Con este último pack hay una teoría que tiene una hermana llamada Temperance, que es un espíritu maligno. El enojo de su hermana se debe a que Guthrie, un fantasma que puede convertirse en humano, parece que la dejó por Bonhilda, o Bonehilda, como quieran llamarle, quien se puede decir que está en el lado bueno. Esta siempre ha sido uno de mis personajes favoritos desde Los Sims 1, tanto así que me ponía feliz cada vez que la veía de regreso en una nueva entrega. ¿Y ustedes también la conocieron desde el principio? Poco se sabe cómo fue que murió Berto Sin Blanca, o Skip Broke, como se le conoce en inglés. Cuando jugamos con los Sin Blanca, Brandy, o Begoña, como se conoce en español, quedó viuda muy joven con un adolescente llamado Dustin, y Beau, que es apenas un infante, junto a otro hijo o hija que viene en camino. Al momento de jugar con ellos, aprendemos que Brandy solo es una ama de casa. Vive en las afueras del pueblo de Vista Gentil en una especie de remolque o tráiler. Por las fotos oficiales que tienen en el álbum familiar, más lo que se dice en su biografía, podemos ver que Skip se presume que murió ahogado en la piscina que hay detrás de su casa que quedó sin terminar, lo cual se supone que es una sutil referencia a los jugadores que muchas veces torturaban a los Sims en las 3 primeras entregas del juego, quitándoles las escaleras para salir, causando que al final a los Sims se les bajara las necesidades y murieran ahogados como él. Debido a que solo existen gastos en esa casa, también aprendemos que Dustin, o León, como se conoce en español, está trabajando como ladrón en secreto. Su mejor amigo, de hecho, es su propio jefe. Por supuesto, está en el jugador, como siempre, decidir qué rumbo le dará la familia al jugar con ella. Hay teorías que presumen que Brandy asesinó a Skip, pero tampoco es un dato que se pueda verificar. El verdadero fantasma de su esposo es de los pocos espíritus que no se pueden resucitar con trucos, ni tampoco hacerlo un personaje jugable, por cómo dejaron los archivos del juego en ese sentido. De acuerdo con una pintura encontrada dentro de la mansión de Vlad el vampiro, se dice que él fue el único sobreviviente de una fiesta de los cuales desaparecieron 25 Sims. Él fue tan profundamente impactado que nunca explicó lo que le sucedió, pero lo único que se sabe es que por eso, para honrarlos, fundó el pueblo de Forgotten Hollow, pues es la última ubicación donde estuvieron esos Sims. Los demás aseguran que su rutina diaria empieza con él tocando melodías escalofriantes en el órgano. Luego, usualmente toma una caminata a través del cementerio de su residencial, y cuando el sol finalmente empieza a salir, se refugia para recargar energía, leyendo la enciclopedia vampírica, antes de descender a su cripta. Este lobo se puede encontrar merodeando cerca del tráiler donde vive en Moonwood Mill, alejado del resto. De acuerdo con muchos libros y artefactos encontrados en el pueblo, se rumora que Greg en realidad fue un hechicero que creció en San Myshuno antes de mudarse a la zona que conocemos. Conforme vamos investigando más sobre él en el juego, se nos revela que Greg estuvo casado con una mujer llamada Avelina antes de que ella falleciera. Su mamá también era una loba que se ganaba la vida fabricando alfombras. Para mí, él se encuentra entre uno de los personajes no jugables más desdichados que he visto en la saga, porque no solo su vida es trágica y solitaria, sino que además debe lidiar con ser un lobo inmortal. El próximo video que voy a subir será la review de Vida y Más Allá, junto con el sorteo que acostumbro a hacer en el canal. Además, quiero avisarles que habrá un segundo sorteo donde pueden ir planeando desde ya el crear una historia o video escalofriante hecho con los Sims, en caso de que quieran participar por ese código extra de la expansión. En el caso de los otros 2 códigos adicionales que sortearé para los kits, que saldrán este 14 de noviembre, la dinámica va a ser diferente.
Ustedes deberán colaborar con un amigo o amiga de ser posible para construir un cuarto o crear Sims inspirados en la temática de esos kits. No, nada de lo que hagan debe llevar contenido personalizado ni mods. Una vez que lo tengan hecho, deberán subirlo a la galería y enviarme su captura por un mensaje a Twitter o Instagram con sus nombres de usuario. Las 2 mejores entradas se anunciarán en un video importante el 23 de noviembre o alrededor de esa fecha, así que no olviden suscribirse y estar pendientes de la comunidad del canal o mis otras redes sociales para más información. Y esto sería todo lo que tenía que contarles por el momento. ¿Cuál historia les pareció la más perturbadora? Como de costumbre, me ayudaría bastante el saber si esto les gustó o quisieran ver más especiales en el canal sobre la saga de los Sims. El comentar y darle like al video ayuda montones al algoritmo. Si tienen alguna otra idea o sugerencia, igual pueden dejarla en los comentarios y las tomaré en cuenta para el futuro. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones en caso de que todavía no lo hayan hecho. De paso, les comento que ahora pueden usar el código de Simtastic Gallery en la app de EA si quieren apoyarme directamente. Ya la mayoría sabe que cada vez que puedo, intento dejarles programados varios videos o al menos uno para publicarlo durante el mes, según tenga el tiempo disponible, así que espero verlos pronto con más contenido interesante.